qué hermoso que es conocer a gente nueva, gente que hace cosas maravillosas. Me encanta, me encanta. Pero el amigo que voy a presentar ahorita también me ha permitido tener momentos de mucha felicidad este año, porque me acercó a una experiencia maravillosa que se vivió aquí en Santa Cruz, entre 4 universidades, con la Escuela Complutense Latinoamericana. Escuela Complutense Latinoamericana. Ay, qué bien, no me equivoqué. Y realmente, digo, cada vez que hay entrevistas así que son de obras, de cosas maravillosas que se hacen, ¿cómo se siente una bien, no? Espero que la gente que ha escuchado la entrevista tenga la misma sensación que he tenido yo. Voy a saludar a mi querido amigo José Rafael Vilar. Me voy a copiar lo que leí en Twitter. Investigador y académico, y eso que me faltó una frase ahorita que me doy cuenta. Escritor y articulista, analista de asuntos internacionales y política. Hay una partecita, mira, que me comí en el copy-paste, que era bonita, pero él se debe acordar. Me falta una parte aquí al comienzo. Te falta el cariño final que te tengo. No, ese siempre está presente. Lo he invitado, ya le he dicho, sí, está pendiente. Vamos a hacer una próxima entrevista contando, todavía no está la evaluación de lo que ha sido esta experiencia maravillosa de la escuela en Santa Cruz, 2 semanas, con 10 cursos, más de 300, alumnos. Pero esta vez yo lo he invitado a José Rafael para que hablemos de un tema que ha sido el tema de la semana. Ya yo dije que uno de los temas de la semana fue el incendio de la Catedral de Notre Dame, pero el otro tema que además nos toca mucho más porque es muy cercano es el suicidio de Alan García, el expresidente de Perú en 2 periodos, ¿no? 1985 a 1990 y de 2006 a 2011, pero además líder del APRA. Me le he bajado la carta que había dejado antes de suicidarse, pero dije el indicado para que nos hable de no solo de Alan García, sino la figura política, el impacto político de esta decisión dramática que ha tomado Alan García. Todo el mundo ha hablado, ¿no? De un extremo a otro las reacciones. Yo creo que José Rafael nos va a ayudar más bien a colocar donde se debe este hecho político, el impacto que tiene no solamente para Perú en lo político, sino también para esta gran trama, que es uno de los escándalos de corrupción más grandes en nuestra región, que comenzó con la Lava Jato en Brasil. Querido José Rafael, muchas gracias por estar conmigo, y es un tema duro para hablar, ¿o no? Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar contigo y estar con la audiencia. Es muy correcto empezar con Lava Jato. Corrupción ha habido en Latinoamérica desde la independencia y desde la colonia. Digamos que ahora la gran diferencia es que todos tenemos acceso a más información correcta e información falsa. Tenemos de las dos y es parte de la discriminación. Ustedes, los medios, la obligación sería saber discriminar. Algunos lo hacen muy bien, otros lo hacen menos bien y otros no lo hacen, lamentablemente. Pero indiscutible que tener la posibilidad de acceder a información y tener la capacidad de poder discriminarla ya es un factor muy importante. ¿Qué ha sido Lava Jato para América Latina e incluso para África? Bueno, pues ha sido como un aldabonazo, un toque de campana. Si se hubiera caído la campana de Notre Dame, la gran campana, y hubiera sonado como una terrible explosión. Así fue el campanazo de Lava Jato. ¿Cuál es la diferencia en el caso de Perú? Hay diferencias más particulares.
En primer lugar, no es el país donde Lavallato ha sido más, Odebrecht no fue el mayor corrupto. Corrompió mucho más en otros países, desde República Dominicana, por supuesto en Venezuela y en Brasil fue terrible, en México también. Y nos vamos quedando entonces con un tema: ¿por qué Perú? Sin tocar a Alan García todavía. En Perú, de los presidentes Potts, Fujimori, el único que no está acusado de corrupción fue el difunto Paniagua. Paniagua, que además murió muy poco tiempo después de ser presidente provisional, que hizo un gobierno de transición muy respetado, pero todos los demás han sido. Toledo, que está en Estados Unidos pendiente de extradición, después Alan García, después Humala y su esposa, Kuczynski. Es decir, todos han estado acusados de corrupción. Y tenemos también que Martín Vizcarra ha logrado escapar de dos acusaciones, una de cuando era presidente regional, que no estuvo totalmente ni sobreseída ni confirmada, es decir, está todavía en el limbo. Y recordemos que la salida de él de ministro de Transportes cuando era vicepresidente de Kuczynski y ministro de Transportes fue por el escándalo de los sobreprecios del aeropuerto del Cusco, que fue un escándalo también mayúsculo. No voy a decir que era corrupto, voy a decir que puede ser que haya dejado por inexperiencia que otros lo fueran en su entorno, pero de todas formas la bola de mugre, vamos a llamarla de salud, que ha entrado en Perú no es algo nuevo. ¿Lo de Keiko tiene que ver también con el Lavallato? No. Keiko tiene que ver con donaciones también. El problema es que el Lavallato no es solo Odebrecht, es todo el arco de las empresas constructoras. Por ejemplo, era un consorcio, ¿no? Un bloque de constructoras. Un bloque, no era un consorcio, era un bloque. Por ejemplo, en Lima Metropolitano, tanto el alcalde metropolitano actual como la anterior alcaldesa, como el actual alcalde era también el anterior a la alcaldesa, han estado acusados de recibir dinero de otra de las empresas que están involucradas en Lavallato. No ha prosperado. Para Perú ha sido el tema de la corrupción una conmoción, pero para mí también puedo decir que ha sido, comparado con otros países de Latinoamérica, porque ha sido una misma etapa, encontramos que en Perú ha pasado esto, pero en Guatemala y en El Salvador hay presidentes presos. En el caso de Guatemala, el anterior presidente, el otro presidente más anterior ha estado también preso por corrupción. En el caso, en realidad los dos anteriores al actual presidente, Jimmy Morales. En el caso de Honduras, el presidente Saca, que es del partido que acogió al actual Bukele, al próximo presidente, también está preso. Es decir, el entramado de descubrirse los casos ha sido amplio. El único precedente había sido Costa Rica en años anteriores. Para eso no directamente acusado los dos presidentes del mismo partido, sino acusado sus entornos, pero les costó a ellos, a uno la Secretaría General de la OEA y a otro perder todos sus fueros y derechos después de dejar de ser presidente. Volviendo a Perú, Perú se unen varias cosas. Hay el gobierno de Kuczynski, el anterior gobierno a Vizcarra, del cual él era vicepresidente, era un gobierno muy débil. Ganó en segunda vuelta por una minoría que además trataba de buscar que no volviera al fujimorismo. Ahora está presa la hija mayor de Fujimori, la Keiko. Pues trataban de que no volviera el fujimorismo y por eso le dieron votos muchos movimientos muy dispares.
el gobierno de él siempre tuvo minoría en el Congreso unicameral de Perú. Y ahí empezó a aparecer, en ese momento se empezó a descubrir, hay una prensa muy fuerte en Perú, se empezó a descubrir muchos casos de corrupción en el Poder Judicial. Hay la caída de Kuczynski, hay la caída del presidente del Tribunal Supremo, las renuncias de fiscales, es decir, ha habido toda una debacle en el sistema. El pueblo se concientiza y asume, por un lado, Vizcarra en el gobierno con un discurso anticorrupción, que eso lo ha salvado porque es el discurso, ¿no? Con otro factor a favor, que es que la economía peruana se mantiene muy bien desde la época de Fujimori. Es decir, mantiene una estabilidad dentro de un neoliberalismo con matices sociales, más o menos sociales, pero en un sistema liberal de mercado. Y Vizcarra toma como bandera la lucha contra la corrupción. ¿Qué pasa? Empieza a jugar, y te estoy hablando desde mi entender, pero también es una posición que está creciendo en Perú. Empieza a crecer la versión de un exceso de protagonismo, uno por protagonismo de la parte de la fiscalía, de los jueces, y por otro protagonismo político, no judicial, y por otro, pues, curarse en salud. El Perú tiene varias características dentro de su legalidad, que la prisión preliminar puede durar 36 meses, es la que tiene Kuczynski, que la acaban de declarar, es la que tiene la Keiko, la tuvo sobre casi 2 años Humala y la esposa. Entonces, después empieza ya, mientras se investiga, es la prisión preliminar. Son 3 años, ¿no? 3 años. Entonces, Alan García, su primer gobierno, tuvo muchas denuncias de corrupción. No estoy hablando de él particularmente, aunque también se habló de él. El segundo gobierno tuvo, pero las denuncias que hubo se aplacaban con el éxito económico. En realidad fue la época de más crecimiento, porque Paniagua fue muy corto tiempo, hizo un gobierno muy limpio para hacer la transición, entró Toledo siguió el modelo, y el modelo económico, y después llega Alan García, que además coincide con la época del boom de los commodities. Entonces crece extraordinariamente crece mucho la economía, llegó a ser posiblemente el país que de mayor crecimiento en la región, con Panamá y con Bolivia, han ido ocupando el primer lugar entre cada uno, y por lo tanto salió bastante bien. Con todas estas acusaciones, que tienen mucho de mediático, la muerte de Alan García, su suicidio, que además no podemos negar que Alan García era un político histriónico, sabía manejar muy bien las situaciones, y posiblemente supiera que si entraba en la cárcel era el final de todo su protagonismo. Él era un hombre que buscaba un lugar en la historia, lo dijo en su última entrevista, y en su carta además. Sí. Entonces, su suicidio puede significar una evaluación de todo lo que está haciendo la justicia, de todo lo que pudiera ser excesivo en la justicia. No quiero decir con esto de que lo que está haciendo la justicia está mal. La forma es la que puede ser excesiva y protagónica. Y por supuesto al gobierno de Vizcarra le interesa tener ese paliativo. Si me permites una comparación un poco llevada al extremo, Vizcarra está en una situación parecida a la que estuvo Carlos de Mesa en el 2003, si vamos a recordar. Él es vicepresidente, la situación
por supuesto no era la situación que había de la crisis de octubre acá, pero era una crisis social bastante grande, muy grande en Perú, aquí era trágica en Bolivia. Lo sucede en un momento de una coyuntura social muy aguda. Ninguno, en el caso de Vizcarra, tiene un partido prestado, porque es el partido del PPK. Él había sido invitado por PPK. No es su partido, de todas formas la bancada es mínima. En el caso de Mesa nunca tuvo partido, él mismo no quiso aceptarlo, y aunque la bancada patriótica que armó Filemón Escobar lo apoyaba, él no la asumió como bancada partidaria, sino como una bancada ciudadana de apoyo. Y la sociedad está expectante. La ventaja, Vizcarra encontró un insight para poder solucionar, por lo menos temporalmente, su crisis de gobernabilidad, que es el tema de la lucha contra la corrupción. Ahora, en el caso de Alan García, yo después voy a leer la carta. ¿Cuán relacionado estaba de verdad en los hechos en el caso Lavallato? Porque sí, conocemos perfectamente lo que ha pasado con Lula, ¿no? Yo acompaño mucho, digamos, lo que ha pasado también, y ahora hasta Temer está en el mismo baile, pese a ser antagónico. Pero es que en Brasil Alan, güelfos y gibelinos estaban metidos en la corrupción. Increíble, ahí no había diferencia de partidos políticos, ¿no? Y es más complejo también el sistema, creo, de los partidos políticos, sí. Y todo. Oye, Mechi Pau, yo queriendo acompañar el otro día, separando por sigla, y he desistido. 32, 36. Muy complejo. Pero en el caso de Alan García, porque eso es lo que se ha discutido mucho estos días, hay un artículo que yo leí en New York Times, pero en español, de alguien que dice, ¿cómo? Temía y había, algo así, no me acuerdo. Muy buen artículo, muy crítico a Alan García, ¿no? Como diciendo, ha encontrado una forma de evadir hasta lo último una sanción que merecía, porque siempre fue denunciado por corrupción desde su muy duro con Alan García. Pero hay otros que están más bien, son sobre todo del APRA, por supuesto, presentándolo a él como una víctima, ¿no? Un tipo inocente que ha decidido matarse porque no era justo lo que iba a tener que vivir. ¿Cuál es el punto intermedio? ¿Qué es lo que está más cerca de la verdad? Hay un artículo, una entrevista que le hacen a Ron Caglioso, el escritor peruano, en Chile, que lo publica, si mal no recuerdo, es La Tercera, en que llega más o menos al punto medio. Dice, indicios hay muchos. Estoy haciendo un resumen muy rápido. Indicios hay muchos. Certezas no se han podido comprobar en todos los años, porque a él lo están acusando desde el primer gobierno. Indiscutible que él, con lo que hizo, cortó y pasó a la historia, que era lo que él quería lograr. Se limpió, porque todo esto termina con él. Posiblemente en otros casos aparezca su nombre, pero ya él no es sujeto. Pero también es un punto para revisar la historia reciente de Perú. Y esto es a donde yo un poco iba con lo que también mencionaba antes. Toda esta historia de la corrupción, perfectamente apoyable, correcta, la lucha contra la corrupción, por la transparencia, etcétera, es algo que se empieza a hablar desde antes. Es decir, no es actualmente el primer gobierno que lo empieza a hablar. Gracias precisamente a esa apertura es que se han podido salir muchos casos en los medios. Pero además tenemos que sumar de que esa misma visión, posición de la opinión pública también es crítica a lo que estaba pasando, pero a lo que se está actuando.
No olvidemos que al final el fiscal no cayó del cielo. El fiscal era parte de todo el entramado legal, y si estamos diciendo que desde el presidente del Tribunal Supremo, que se tuvo que asilar en España y después creo que ya lo están extraditando, etcétera, ha habido toda una serie de renuncias y de expulsiones. Quedan unas cuantas nebulosas todavía, sin restarle culpabilidad o a darle inocencia a García. En este momento los indicios, hasta el momento de su muerte, los indicios lo acusaban, pero no era comprobado, igual que los indicios acusan a Kuczynski y los indicios acusan a Ahumada, algunos más que a otros, pero a todos. ¿Qué diferencia hay entre el Ministerio Público? Bueno, ya estamos viendo, has colocado el tema de que ha habido una crisis también de denuncias de corrupción que ha afectado al Poder Judicial en Perú. Sí, la gente salió a la calle. ¿Es algo que no ha pasado con el Poder Judicial en Brasil? No. ¿Qué diferencia podemos ver entre el Ministerio Público de Perú y el Ministerio Público de Brasil? Los dos acompañamos bastante lo de la Lava Jato. Vos sí sabés más. Yo veo en el caso del Brasil, con los defectos que pueda haber, porque no hay nada que sea absolutamente perfecto, hasta ahora me sigue haciendo ruido la aceptación de el juez Toffoli. No, el del que está de ministro de Justicia, Sergio Moro, ¿no? Es algo que no termina de cuajar en mi cerebro todavía eso, ¿no? Por todo el trabajo que tenía, la trayectoria, no sé, que él dice que de ahí va a poder hacer los cambios que necesita el Poder Yo Judicial. creo que sí, ya. que ese Está por lo menos es lo que él eso. intentó, y realmente él puso de condiciones que le entregaran mucho más poder que lo que tenían antes incluso tienen un cuerpo claro, pero policial. me sigue haciendo un ruido. Sí. Pero más allá de eso, uno ve un trabajo extraordinario de todos los niveles en el sistema judicial. El Poder Judicial, la Policía Federal, el Ministerio Público, ¿no? Una coordinación. Y oye, eso sí que ha sido terrible. Estás hablando del mayor poder económico de Brasil y de toda la estructura política multipartidaria, porque no es solamente un partido. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estos dos ministerios públicos en la forma de actuar? Mira, en el caso de Brasil, el Poder Judicial, todo completo, hablando desde Ministerio Público, jueces, etcétera, tuvo una primera prueba de fuego en la época de Collor de Mello, si recuerdan, un poco después de la dictadura. Y salió bastante bien, es decir, se apoyó mucho en las decisiones del Tribunal Supremo, el Congreso en Brasil, para empezarle un impeachment, el primero en la historia de Brasil, y lograr además de que él renunciara, es decir, no llegó a juicio. Estamos hablando de los años 80, imagínense. Que no es el primer impeachment en Sudamérica, el primero fue en los años 30 en Paraguay, y salió absuelto el presidente de aquella época. Paraguay en eso tiene el primer impeachment que se hizo a un presidente. Bueno, después de Collor de Mello, quizás por esa misma razón el Poder Judicial fue reforzándose. Lava Jato no es el primer gran choque de trenes. Mensalón fue el primero. Y algo muy interesante que uno ve en Brasil, y estoy llevando ya a nivel de Tribunal Supremo, de Supremo Tribunal de Justicia, uno seguía las peleas entre Lewandowski y Barberá, creo que era el nombre del presidente en aquella época. Barbosa. Entre Lewandowski y Barbosa. Es decir, el brasilero estaba informado de lo que pensaban sus jueces. Lo mismo ha sido con el juicio a Lula. Cuando llegó hasta el Tribunal Supremo,
pues oía uno posiciones distintas, y ahora en los medios, si uno lee, tú que lees mucha información en Brasil, vas viendo las peleas de Toffoli con la Wagner, procuradora. con la procuradora, se están todo y además uno los escucha porque lo transmiten. Claro, es decir, hay un acceso, volvemos atrás, un acceso a la información que te permite crear una opinión pública con criterio, cosa que también sucede en Perú. La diferencia es que en Perú el Poder Judicial no tenía esa independencia. No olvidemos que la última dictadura en Perú fue la dictadura de Fujimori, que acabó con la independencia del Poder Judicial, y por lo tanto en el 2000 teníamos todavía una dictadura. En el caso de Perú, y no tenían un Poder Judicial independiente. Se fue armando el Poder Judicial de Brasil, se arma la independencia después de la salida de los militares, y estamos hablando bastante anterior. Ahora, una medida extrema como la que ha tomado Alan García es un hecho muy raro en la política de nuestro continente, de nuestro lado, ¿no? Nosotros tenemos aquí la historia de Hermann Busch, que hasta ahorita para mí sigue siendo una incógnita, por más que uno lea de un lado y del otro. Yo no puedo tener certeza de que fue suicidio o si lo mataron. Tienes Getúlio Vargas, ¿no? Pero está el caso de Getúlio Vargas. ¿Y quién otro más hay en nuestra historia? De presidentes, bueno, de expresidentes, no, de algunos políticos. De América del Sur. De América del Sur, suicidios, no recuerdo sinceramente. Recuerdo el caso de Getúlio Vargas. No recuerdo otro. No hay, ¿no ve? Ahora, eso es algo que me sigue dando claro. Dice que él tenía una personalidad que está reflejada en la carta, sí, ¿no? Sí. Con una claridad, porque él estaba absolutamente consciente de la decisión que estaba tomando. Yo digo que pues, no es que Víctor Frank abogara por eso, porque más bien abogaba por la vida, pero me recuerdo mucho una frase que dice, le pueden quitar todo a uno, su casa, su comida, su familia, hasta la vida, pero lo que no te pueden quitar es tu libertad de elegir frente a cada situación cómo vas a enfrentarla, ¿no? Si tú lees lo que dejó Vargas y lo que ha dejado, estoy diciendo como manifiesto de post-vida, Vargas y Alan García, hay bastante similitud. Es decir, estamos hablando de políticos que se saben que son parte de la historia de su país y que lo que menos quieren es estar fuera de esa historia en un sitial importante. Alan García, en este momento, Latinoamérica siempre olvida lo malo. Cuando algo pasa negativo, lo malo se va borrando. Alan García va a pasar como un mártir. Va a pasar como un mártir. Ahora, ¿qué más o menos aceptado, pero va a pasar. Y es un personaje histórico. Y de aquí a unos años más todavía. Sí, sí. ¿No? Ahora, ¿qué peso tienen lo inmediato en la política, pensando que el gran problema ahorita nuestro es la corrupción? Está instalada, pero absolutamente en todos los niveles, ya ni siquiera solo políticos, ¿no? Es como si la sociedad hubiera hecho, si estos tipos lo hacen y así se hace, para salir adelante, metámosle nomás, como dice nuestro presidente, ¿no? Pero ahora, digo yo, ¿cómo puede ser usado? Nosotros sabemos cómo es la labia de los políticos, ¿no? Ya yo me imagino a Lula y al entorno de Lula, me lo imagino al entorno del presidente Morales, viendo cómo le van a sacar rédito. Suena horrible decirlo, pero estos tipos no tienen corazón, pues, ¿no? Digo yo. Voy a hablar después de ¿puede haber decirte un resumito? ¿Chantaje emocional? No creo. No creo, bueno, ¿cómo nosotros solucionamos? Hay que cambiar el Poder Judicial y no el engendro de las elecciones judiciales. Ese no es ninguna forma de cambiar. Así te respondí la pregunta como tal. Como chantaje emocional, no creo que pueda ser utilizado.
Difícil. Difícil. Ahora, lo que sí yo creo... ¿Por qué? ¿Solo por qué? Por las condiciones. Es decir, si yo me asocio con esto, yo estoy diciendo que algo yo tengo también de esto. Es decir, no solo puede tomas ser un arma pedazo. de doble filo. Es un arma de doble filo. Es decir, si yo asumo algo, tengo que asumir todo, porque no puedo asumir solo una parte, el martirologio, y no voy a asumir la posibilidad de culpa. Alan García fue un presidente muy cercano a Bolivia. No olvidemos... La historia del puerto de Hilo. Claro. No olvidemos que los primeros acercamientos estuvieron en el primer gobierno. La primera, Hilo 1, fue en el gobierno de Fujimori, pero Hilo 2 fue ya con Alan García y con el presidente Morales. No obstante, también yo he sostenido siempre, Hilo 2 fue un acuerdo de manipulación de un político muy hábil como era Alan García, porque era el momento que acababan de instalarse el juicio contra Chile por el tema de la frontera marítima en el sur, y Alan García necesitaba demostrar un apoyo continental. Por supuesto, hizo una firma de acuerdos beneficiosos para Bolivia, que eran la segunda parte muy ampliada de los acuerdos que había hecho Fujimori, que no obstante nunca han sido aprobados en el Congreso, muy disminuidos porque se cortaron cosas, los militares no permitieron alguna instalación de la escuela naval, la misma, da la casualidad que la región es la de que era presidente Vizcarra, no aceptó algunas condiciones, bueno, fueron cambiando los acuerdos, pero esos acuerdos disminuidos se aprobaron hace unos 4 años más o menos, todavía en la época de Humala, en la Comisión del Congreso de Relaciones Exteriores, pero nunca los ha aprobado el Pleno Cameral. Siguen. Es decir, el acuerdo de Hilo 2 no existe legalmente. Sigue vigente el de Hilo 1. Entonces, pero de todas formas, aunque fue una manipulación, todo lo que quisiera de un político muy hábil que nos tiró el anzuelo y ¡pum!, lo enganchamos enseguida, nos unía el tema de los conflictos con Chile, pero no existe. José Rafael, ¿qué futuro o cómo le afecta esto al APRA? Bueno, el APRA ya no existía como lo que fue. El APRA es posiblemente el partido histórico más grande de Perú, que no pudo gobernar hasta el primer gobierno de Alan García. Había un veto de los militares. Por una época que hubo un alzamiento muy atrás y de apristas, y mataron a algunos militares que se les fueron a enfrentar, y el ejército dio un veto. Alan García llegó a ser presidente. Bueno, ya había pasado el peso de los militares de la época de gobiernos militares, y después del apoyo que le dieron a Fujimori estaban más escondiditos, más silenciosos, entonces pudo ser presidente. Ha tenido un mismo presidente, un único presidente 2 veces, el APRA, pero realmente el APRA en este momento es un partido minoritario, y de las figuras del APRA posiblemente la que salga más o que está todavía más relevante después de Alan García es Mauricio Mulder, que no ha tenido nunca acusaciones de ningún tipo de corrupción ni de lo debes conocer, el congresista Mulder. Es muy importante, ha sido muy alto funcionario, incluso creo que fue primer ministro. ¿Parecido su perfil al de Alan o no? ¿O no, muy es otro perfil, diferente? Es otro perfil. No es un tipo carismático como Alan, es un político más... Uy, qué buena pregunta. Es otro perfil. Yo lo veo más como Belaúnde, en ese tipo de social, tipo serio, formado, pero no líder.
masivo. No deja de ser una noticia terrible, ¿no? Sí. Digo por el impacto en la política, pero también por algo que no tiene que ver nada con la política y sí con un problema de salud mental en el mundo, ¿no? En estos días hubo un hecho, más bien que solamente he visto que los canales han hecho algo, pero no han sido no lo han hecho sensacionalismo en los diarios, sobre todo, de un muchacho en La Paz, no sé si vio, joven de 22 años, que se quitó la vida en estos días, pero hizo como el señor terrorista, lo transmitió por Facebook. No sabía. ¿No? Y claro, uno siempre que toca estos temas tiene que volver a plantearlo con mucho cuidado, porque está estudiado, sí, ¿no? Científicamente, que tras de un suceso como esto, hay un periodo en que aparecen mucho. Entonces, esas cosas también preocupan, ¿no? A veces no es solamente el factor político en este caso, sino el otro tema que se habla muy poco también, que tiene que ver mucho con salud mental. Claro, es la mediatización de esa violencia que lleva. La muerte de Getúlio Vargas se enteraron la gente por la radio y los periódicos. Después que había pasado. Imagínate ahora. Esto fue en el momento, todavía no lo habían sacado a la casa y ya estaba todavía CNN no estaba, pasando boletín, sí, todos estaban. Porque él todavía lo han trasladado con vida al hospital, a Alan Sí. García, ¿no? Ya él ha fallecido en el hospital. En el hospital. Es un hecho que va a dar todavía muchísimo que hablar. Sí. ¿No? Por eso lo dije, fue la frase que dije al comienzo. Yo creo que es un aldabonazo para la situación en Perú. Con un beneficio que tiene la situación en Perú. La economía en Perú no ha caído. Está bastante estable. Con un crecimiento moderado, pero positivo, fuerte. Perú está mejor que Bolivia. Sí. En economía. Sí. Es más estable. Bueno, también es una economía mucho más grande. Más amplia, más diversificada. También tiene puertos, o sea, tiene muchas cosas que le dan ventaja. Pero Paraguay, que está muy similar a nosotros, ¿está mejor o no mejor que nosotros en economía? Paraguay, con desigualdad social, todo lo que quiera, pero el crecimiento de Paraguay ha sido similar, en algunos casos mayor a Bolivia, y ha sostenido además. También no es tan monoproductor, porque nuestra economía se basó básicamente en el gas Petróleo. y después en la soya. En el caso de Paraguay tiene la ventaja de que vende su energía a Brasil y a Argentina y eso no le baja el precio. Incluso siguen discutiendo para subirlo, pero además tiene soya, mucha más soya que Bolivia. Es otra Ganadería. situación. Paraguay, me imagino que sigue siendo, era el mayor exportador de carne vacuna a Rusia. Y exportaba más que Argentina, porque Argentina produce más, pero tiene mucho más consumo. Era mayor exportador de carne vacuna que Argentina hace unos 2 años o 3 años, al menos. Querido amigo. Y estoy con una camisa paraguaya, por cierto. por si acaso. Querido José Rafael Vilar, muchas gracias. No, gracias a vos. Mira qué bien que me acordé de mi amigo para hablar de este tema, porque yo creo que la gente que ha escuchado ha logrado comprender mejor en qué contexto se ha dado la muerte de Alan García, pero además recuperar también para la agenda pública temas que de tanto repetirse van quedando relegados, que es el tema de la corrupción. Sí. ¿No? Yo estoy muy agradecido contigo porque siempre una conversación inteligente es muy positiva. Y tú eres uno de nuestros periodistas más inteligentes. Ay, me voy a quedar feliz, me la voy a creer, tengo que creérmela o no, David. Sí, dice. Gracias, querido José Rafael Vilar, nos ha ayudado a comprender muchísimo uno de los hechos políticos que más nos han tocado en esta semana en el contexto regional. Gracias, querido. Gracias a vos y gracias a tu público.